Sean bienvenidos a Ciencias Virtuales nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con la materia de modelado de sistemas físicos o dinámicos, esto de la Facultad de Ingeniería de UNAM, de la DIMEI. El día de hoy vamos a continuar con el subtema 2.1, solamente con su extensión, en este caso punto 2, de tal forma que se extiende porque es un tema que abarca mucho lo que serían los tipos de respuestas, por eso es que lo coloqué en varias partes. Entonces, en este caso vamos a continuar con lo que sería sistemas de primer orden, ¿ok? Y bueno, continuando con lo anterior, vamos a ver el día de hoy lo que serían las respuesta total, permanente y transitoria. El video pasado vimos lo que sería la respuesta libre o natural y la respuesta forzada, ¿ok? Dos ejemplos que se colocan sobre todo en sistemas eléctricos para entender la idea de los tipos de respuesta, ¿ok? Pero se pueden hacer en otro tipo de sistemas, los cuales los vamos a estar subiendo con la parte de ejercicios, ¿ok? Para que ustedes vean que no solamente es en la parte de sistemas eléctricos, pero se entiende con mayor detalle cuando se trata de sistemas eléctricos y que ya luego se pueden expandir a otros tipos de sistemas. Y bueno, antes de comenzar con lo que seguiría con la respuesta total, voy a hacer énfasis a dos definiciones totalmente que las vamos a estar utilizando posteriormente, que en este caso es la palabra continuo y la palabra discreto, solamente que aquí lo vamos a colocar como señales. Y en primer lugar vamos a definir qué son las señales. Se puede definir una señal como una función real de variable real que representa una cantidad que varía con el tiempo, típicamente o la mayoría de veces, u otra variable, y tiene el fin de observar el comportamiento de un sistema a través de una gráfica, ¿ok? Como tal, las señales nos van a enviar información del sistema, ¿ok? Por ello es que se va a utilizar tanto en esta materia como sus posteriores materias, por ejemplo, en control automático o instrumentación y control, la palabra de señales, ¿ok? Es, digamos, lo que se envía de información, ¿ok? Entonces, para que ustedes puedan observarlo, aparte de que, bueno, envía información, ustedes lo pueden ver a través de una gráfica, ¿ok? Y esa gráfica les va a decir el comportamiento del sistema. Entonces, por lo tanto, vamos a ver que se puede clasificar o se puede desmenuzar lo que serían las señales como continuas y discretas. ¿Qué serían las señales continuas? Una señal xt es una función con valor real de la variable de tiempo t, es decir, t es un número real para todo t que pertenece a lo real es positivo, es decir, el tiempo siempre va a ser positivo, no vamos a tener tiempos negativos porque carece de significado físico, ¿ok? Cuando esta variable toma sus valores del conjunto de los números reales, se dice que t es una variable de tiempo continuo y que la señal xt es una señal de tiempo continuo o señal analógica. En pocas palabras, quiere decir que cuando nos referíamos a lo que sería continuo, decir que toma todos los valores de los números reales como tal. Es decir, no deja algún espacio vacío, solamente ciertos valores, ¿ok? En cambio, o en contraste a las señales discretas, nos dice lo siguiente. Una señal xtn es una función con valor entero de la variable del tiempo tn, es decir, tn es un número entero. Es decir, para todo t, aquí me falta una n, como subíndice, que pertenece a los enteros positivos, también incluyendo al 0, ¿ok? Porque si no incluimos al 0, pues nos va a decir que los puros, recuerden que los enteros positivos también son los números naturales, entonces quedaría que nada más tomaría 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, pero también toma el número 0, entonces por lo tanto sería para dar el énfasis que son los enteros positivos y el 0. Cuando esta variable toma ciertos valores del conjunto de los números reales, se dice que t es una variable de tiempo discreto y que la señal xtn es una señal de tiempo discreto o señal digital, ¿ok? Y entonces lo que vamos a estar viendo en la mayoría de nuestros temas va a ser las señales continuas, ¿ok? Y bueno, también ver los sistemas continuos, que es lo que hemos estado poniendo de ejemplos. Luego vamos a ver lo que sería en el tema 3, las señales discretas. De ahí vamos a ver lo que sería ahora, lo que sería una transformada, pero para funciones discretas, porque para lo que serían funciones continuas, hemos estado utilizando la transformada de Laplace. Para el tema 3 vamos a usar la transformada Z, ¿ok? De tal forma que esa la vamos a estar ahí utilizando para el tema 3, ¿ok? Entonces, aquí se ve, ¿no? Las señales continuas y discretas, en este caso va a ser continua. Vean que no deja ningún espacio vacío, por así decirlo, todo es continuo, ¿ok?
Aquí, al menos, por ejemplo, el tiempo son puros enteros. 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 12, por ejemplo. Y aquí, en la variable dependiente, en este caso que es la temperatura, pues vean que puede tomar cualquier valor. En este caso, aquí es 20, 21, 22, 23, 24, 25, pero aquí hay espacios, ¿ok? Que siguen ahí parte de la gráfica, ¿ok? Que también aquí, en el tiempo aquí luego se ven los enteros, pero aquí también está de forma continua, ¿ok? No deja un espacio vacío. Y aquí también es otro ejemplo, ¿ok? Aquí tenemos tiempo en milisegundos contra la presión de aire en el tracto vocal, ¿ok? Bueno, es un ejemplo. Y de tal forma que aquí también se ve la forma continua, no deja ningún espacio vacío, ¿ok? En toda la gráfica. Pero, ¿qué va a pasar contra las señales discretas? Pues obviamente solo va a tomar un solo valor en lo que sería en la variable independiente, en X, ¿ok? En este caso vean que es solamente 10, 11, 12 y son puros enteros. Pero para la variable dependiente podría ser cualesquiera de valor. En este caso puede tomar cualquier valor continuo, ¿ok? Aquí, por ejemplo, no precisamente es 21. Puede ser 20.8, por ejemplo. O aquí 20.7, ¿ok? Entonces a esto se refiere la forma continua. Discreta, que diga. Y aquí también es discreta, solamente que aquí es otro ejemplo que no tiene que ver con el tiempo, sino puede ser otra variable que no sea el tiempo, por eso es que aquí tiene valores negativos. -2, -1, aquí es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí está tomando valores también enteros, 1, 2, 1, 0, ¿ok? Para que podamos enfatizar que no precisamente la variable independiente es el tiempo, puede ser otra variable de interés. Y bueno, esto lo vamos a estar utilizando, estas definiciones de señales continuas discretas para nuestras posteriores temas, ¿ok? Y ahora sí, regresando a lo que sería la respuesta total. Recordemos su definición de la respuesta total. Es aquella producida por el sistema cuando la entrada o excitación externa aplicada y su estado inicial son distintos de cero. Entonces la respuesta total del sistema depende de la entrada aplicada y de su estado inicial. Entonces la respuesta total es igual a la respuesta libre o natural más la respuesta forzada. Vamos a ver un ejemplo de lo que sería obtener la respuesta total para un sistema eléctrico formado por dos resistores, un capacitor y dos fuentes de voltaje, como se muestra a continuación. ¿Ok? Tenemos la resistencia R1, que es igual a la resistencia 2, que son iguales a 12 kilo ohms, y la capacitancia de 330 microfaradios. Bueno, aquí faltó lo que sería la F. Lo voy a colocar aquí adelantito, una F. Microfaradios, ¿ok? Y por lo tanto aquí lo tenemos, ¿no? Nuestra fuente de voltaje de corriente alterna, ¿ok? Es nuestra fuente también de una batería, ¿ok? Recordemos lo que vimos en la parte de respuesta libre, que tenemos nada más la pura batería que estaba cargando el capacitor una vez que se abra este interruptor y este se cierra. Y en la forzada pues era sin la batería y solamente lo que sería nuestra fuente de corriente alterna. Ahora van a ser las dos simultáneamente, ¿ok? Para ver la diferencia entre una respuesta libre o natural y una respuesta forzada y la respuesta total. Aquí tenemos lo que sea el voltaje, bueno, cómo se representaría el voltaje en términos matemáticos, que en este caso es 10 más 0.5 seno de t. También vamos a necesitar recordar más adelante, bueno, creo que es hasta el tema 4, el último, pues, de respuesta en frecuencia, que vamos a necesitar recordar los términos de una función senoidal, ¿ok? Para que ustedes también tengan esa noción de una vez. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos lo que sería una vez que cierra el interruptor, se cierra el interruptor, este también se va a cerrar el interruptor y este se va a abrir. Entonces, por lo tanto, vamos a ver que va a quedar de esta forma, ¿ok? Con sus condiciones iniciales. Que aquí el voltaje del capacitor en el tiempo de 0 segundos va a tener un voltaje de 2 volts, ¿ok? Por lo tanto, aquí ya tenemos nuestro modelo matemático de esta configuración. Yo ya me salté toda esta parte, pero ustedes lo pueden realizar ya con todos los videos que hemos subido sobre cómo construir precisamente un modelo matemático con ecuaciones diferenciales, ¿ok? Y de tal forma que aquí lo que asumimos es que precisamente vamos a tomar en cuenta que el voltaje de la precisamente fuente va a ser igual a 0, ¿ok? Entonces, por lo tanto, esto se va a asumir como 0. Ahora, el voltaje del capacitor es igual a Y o igual a YT, ¿ok? Entonces, por lo tanto,
aquí tenemos una ecuación diferencial, ¿ok? De esta que estoy señalando ahora mismo es esta, ¿ok? Es decir, Y' es igual a, o más bien, Y' más B por el voltaje del capacitor es igual a 0, ¿ok? Entonces aquí vamos a identificar cuánto vale B, que en este caso sería todo este término, porque aquí está, ¿ok? C es igual a 0, ¿ok? Porque aquí nos dice que vale 0. Entonces, ecuaciones diferenciales lineales de primer orden con coeficientes constantes. Y tenemos Y' más BY igual a C. Para todo BC pertenece a un número real, es decir, una constante. Solución a ese tipo de casos es lo siguiente, ¿no? Es su solución, ¿ok? De forma generalizada. Por cierto, como en el video anterior dije sobre la respuesta forzada, de que no era como tal su solución, sino es parte de otra solución más completa, porque obviamente aquí ahorita nos va a dar una constante K, ¿ok? Bueno, yo le voy a decir K1, pero necesitamos saber cuánto vale K1, ¿ok? No es su solución total, tenemos que encontrar otro tipo de solución, en este caso una solución singular propuesta, pues. Entonces, más bien enfaticé mal en el anterior video sobre esa, bueno, dar ese énfasis, ¿ok? Entonces, por lo tanto, aquí C vale 0, ¿ok? Entonces, por lo tanto, está en el numerador de esta fracción, en el numerador, y abajo en el denominador, pues todo este término, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo colocamos ahí, pero esto nos va a dar 0 totalmente. Entonces, por lo tanto, aquí asumimos la C mayúscula, la C arbitraria, como K mayúscula 1, y X se va a convertir como T, ¿ok? Entonces, por lo tanto, quedaría de esta forma, como se observa aquí en pantalla. Por lo tanto, desconocemos cuánto vale K1, entonces tenemos que proponer una solución singular. Debido a que la excitación externa es la suma lineal de una constante y una función senoidal, la solución singular que se propone es de la forma como se observa aquí en pantalla. Por lo tanto, vamos a derivar esta función respecto al tiempo. Entonces tenemos lo siguiente, ¿ok? La derivada del voltaje del capacitor respecto al tiempo es igual a K3 por el coseno de t menos K4 por el seno de t. Sustituir lo anterior en la ecuación que sigue, ¿ok? Que es la que teníamos originalmente, sin tomar en cuenta que el voltaje de la fuente de corriente alterna es igual a 0. Ahí lo que vamos a ir es sustituir al voltaje del capacitor, ¿ok? Que es toda esta parte, ¿ok? En esta parte, y toda la derivada, o sea, todo el término que nos dio en esta parte, ¿ok? Y la fuente de voltaje de corriente alterna es de 10 más 0.5 por el seno de t. Entonces, por lo tanto, los sustituimos correspondientemente, ¿ok? Y luego lo que hacemos es agrupar términos, ¿no? Todos los que son términos de seno se van a juntar, y todos los términos de coseno también se van a juntar, y todos los términos independientes, es decir, sin términos de seno ni coseno, como ese término que estoy señalando ahora mismo, también se va a agrupar. Entonces, por lo tanto, nos queda de esta forma, ¿ok? Entonces, aquí vemos que esta parte, este argumento, bueno, no argumento, sino este coeficiente, más bien acá, porque estoy agarrando toda esta parte, no. Sería esta parte solamente 0.5 entre la capacitancia por la resistencia 1, tiene que ser igual a todo este término que estoy señalando ahora mismo, ¿ok? Aquí, por ejemplo, del coseno, aquí todo este término tiene que ser igual a 0, porque no hay ningún término aquí a la derecha de coseno, entonces por lo tanto se asume como 0, ¿ok? Y todo este término independiente tiene que ser igualado a esta parte, ¿ok? Entonces hace un sistema de ecuaciones lineales, ¿ok? Como se observará en pantalla, ¿no? Entonces, por lo tanto, de aquí podemos despejar a K2 aquí de esta parte, y entre estas dos podemos despejar cada una en términos solamente de las constantes, ¿ok? Como se observará en pantalla. Entonces, por lo tanto, ahí ya podemos sustituir los valores que valen, lo que nos dieron al principio, cuánto vale la resistencia 1, la resistencia 2, la capacitancia, etcétera, ¿ok? Entonces, por lo tanto, resolviendo y sustituyendo valores, tenemos esto, ¿no? K2 es igual a 5, K3 es igual a 0.051 y K4 es menos 0.1. Entonces, la respuesta total va a ser simplemente toda esta parte de K2 por K3 por el seno de t más K4 por el coseno de t. Todo este término también se le tiene que sumar a la que propusimos en primer lugar, donde obtuvimos K1, ¿ok? Que sería esta parte. Lo sumamos. Entonces, por lo tanto, aquí ya podemos saber cuánto va a valer K1, ¿ok? Aquí, bueno, ya lo que coloqué fue los términos como tal, ¿ok? Y vamos a asumir esta parte, ¿no? Por nuestras condiciones iniciales del voltaje del capacitor en el tiempo 0 es igual a 2, ¿ok?
Por lo tanto, lo asumimos de esa forma y aquí ya podemos despejar a K1, ¿ok? Entonces, como tal, aquí también lo asumimos lo siguiente. Seno en el tiempo 0, recordemos, seno de 0 es igual a 0 y coseno de 0 es igual a 1. Entonces, por lo tanto, esto se va a hacer 1 y todo ese término va a ser 0, ¿ok? Y aquí vemos también esta parte, que aquí está la variable t, entonces t es igual a 0. Entonces, todo multiplicado por 0 da 0 y todo elevado a la 0 es 1, ¿ok? Por lo tanto, nos quedaría de esta forma nuestro término final. Entonces, despejamos a K1 y ahí tuvimos los términos pertinentes, que en este caso K1 vale igual a menos 2.9, ¿ok? Por lo tanto, aquí tenemos originalmente lo que obtuvimos y una vez sustituyendo los valores pertinentemente, obtenemos lo que sería nuestra respuesta total, ¿ok? Del voltaje del capacitor, que es 5 menos 2.9 por E a la menos 0.505t más 0.051 seno de t menos 0.1 coseno de t. Y gráficamente se observa de esta manera, ¿no? Yo lo hice en GeoGebra para hacer más rápido y entonces esto sería pues la respuesta total, ¿ok? Vamos a ver la respuesta permanente. Es la que produce el sistema después de que ha transcurrido un cierto tiempo, generalmente grande. Se puede obtener mediante lo siguiente, es decir, de la respuesta permanente se va a dar como cuando se le propone un límite de t cuando tiende a infinito de la respuesta total, ¿ok? Entonces, con el anterior ejemplo, que tenemos todas nuestras condiciones, ¿ok? Lo que hacemos es que la respuesta total para ese sistema eléctrico es el siguiente. Ahí tenemos la respuesta total y lo que hacemos es poner el límite cuando t tiende a infinito. En este caso, al único que tiene t como tal, bueno, sí, ese también tiene término en su argumento t y del seno y del coseno también. Pero sabemos que una vez que t tiene infinito, en esta parte va a dar un valor creciente o bueno, va a estar moviéndose, digamos, el valor alternando, ¿ok? Entonces, por lo tanto, se puede decir que va a tener valores continuos, pero ¿qué va a pasar con esta parte? Esta parte cuando t es infinito, todo multiplicado por infinito da infinito, pero en esta ocasión es e a la menos infinito. Gráficamente, lo voy a colocar aquí, lo voy a hacer de forma muy rápida. Digamos que aquí está nuestra gráfica, lo voy a poner en otro color, en azul, y lo que tenemos que ver con esta precisamente de e a la menos infinito va a ser esto, o sea, va a tender hacia 0, ¿ok? Entonces, cuando sea muy grande va a tender a ser 0, ¿ok? Esta forma de e a la menos infinito, ¿ok? La que acabo de aquí encerrar en azul va a ser igual a 0. Entonces, por lo tanto, asumiendo esa parte, este valor va a ser igual a 0. Por lo tanto, nuestra respuesta permanente va a ser igual a 5 más 0.051 seno de t menos 0.1 de coseno de t, ¿ok? Y gráficamente lo observamos de esta manera, ¿no? Nuestra respuesta permanente del voltaje del capacitor se ve de esta forma. Y por último tenemos la respuesta transitoria. Es aquella que produce el sistema antes de alcanzar su estado estable. Es la diferencia entre la respuesta total y la respuesta permanente. Entonces, la respuesta transitoria es igual a la respuesta total menos la respuesta permanente. Tenemos igual el anterior ejemplo. Y la respuesta total para este sistema eléctrico es la siguiente. Pues solamente lo que obtuvimos de respuesta total y la respuesta permanente lo restamos como tal. Así como se observa aquí en pantalla. Es decir, todo este término menos todo esto. ¿Ok? Como se observa aquí en pantalla. Entonces, por lo tanto, aquí vemos que este término se va con este término, ¿no? Bueno, lo voy a señalar con el puntero y con el lápiz que diga, y lo que sería, se elimina este término con este término, ¿ok? Este término con este término, ¿ok? Y también el menos 5 con el 5. Entonces nos quedaría nada más este puro término que no está rayado, ¿no? En nuestro caso, la respuesta transitoria es igual a menos 2.9 por e a la menos 0.505t. ¿Ok? Y gráficamente se observa de esta manera, ¿no? La respuesta transitoria. ¿Ok? Y bueno, aquí les dejo la bibliografía de la cual se consultó si es que existen más dudas. En este caso obtuve todo esto de Rodríguez de 1989 de dinámica de sistemas. También vamos a basarnos en Ogata de 1998 de sistemas dinámicos. Bolton del 2001, ingeniería de control. Y Dorf Bishop 2005, sistemas de control moderno. ¿Ok? Y por lo tanto, pues esto es lo más
recomendable de ver en primer lugar para poder hacerlo en otros sistemas, en otros tipos de sistemas, como por ejemplo el mecánico translacional, como el térmico, el hidráulico, ok. Aquí lo vimos en puros sistemas eléctricos, porque son los más fáciles de entender. Pero vamos a estar proponiendo para los ejercicios estos tipos de sistemas, los otros tipos de sistemas hidráulicos, térmicos, mecánicos, translacionales, rotacionales, ok, para ver lo que sería su respuesta libre, su respuesta forzada, su respuesta total, transitoria y permanente, ok. Pero estos son para todos los que son de primer orden. Luego vamos con los de segundo orden, ¿ok? Que necesitamos igual generar muchos conceptos. Es un poco más extenso ese tema, pero vamos a estar proponiéndolos, ¿ok? Y luego pues también tienen que recordar las funciones impulso y las funciones escalón, ¿ok? Por ello, porque necesitamos meterle de entrada precisamente estos tipos de funciones y ver la respuesta escalón y la respuesta impulso, ¿ok? Y vamos a ver por qué se necesitan estas o para qué se requieren o en qué momento se requieren y por qué se colocan esas funciones, ¿ok? Para lo que sea modelado de sistemas físicos, que más adelante pues lo van a estar usando en control para ver la explicación más detallada de por qué se usan este tipo de respuestas. Y bueno, hasta aquí se ha terminado el video. Solamente necesitamos que le den like, se suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que se suba un video a Ciencias Virtuales se les pueda notificar en el momento. Y si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto.